Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Agenda Setting que coincide con el Día Mundial sin Tabaco que promueve la Organización Mundial de la Salud. Con esta jornada culmina además la Semana sin Humo que organiza la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y como suele ser habitual, la campaña de la SENFIC tiene un enfoque en positivo. Hace 2 años el lema elegido fue "Qué bello es vivir sin humo". En 2021, el año pasado, "Dejar de fumar, tu otra vacuna", muy de actualidad, y este año recurren al imperativo: deja de fumar y empieza a sumar. Y lo dicen las estadísticas sanitarias, que el tabaco mata, entre otras razones, porque es la principal causa del cáncer de pulmón y otras patologías respiratorias, porque es un factor de riesgo determinante en enfermedades como la bronquitis, como la neumonía o como la gripe o también la COVID. En España se registran en torno a 54.000 muertes asociadas a su consumo cada año y en todo el mundo el tabaco mata de media en ese mismo periodo cada año a 7 millones de personas. La mayoría son fumadores, pero se calcula que 1 millón, ojo, 1 millón son personas no fumadoras, pero que sí están expuestas al humo del tabaco. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, pone este año también el acento en la amenaza medioambiental, en el impacto del tabaco, incluida su industria, desde su cultivo, producción, distribución y también los residuos que genera, además del propio daño sobre la salud de las personas. Y en este contexto, el Ministerio de Sanidad trabaja ya en una nueva ley antitabaco que añada nuevas restricciones a la de 2015, que es la que está en vigor. No se descarta que suban los tipos impositivos que se aplican al tabaco y también a sus productos derivados y que se prohíba fumar en vehículos particulares, en playas o en las terrazas de hostelería, una experiencia esta última que se aplicó con motivo de la pandemia de la COVID-19 y que ahora, según las encuestas, pues respaldan 7 de cada 10 españoles. Hoy hablamos de tabaquismo, pero sobre todo hablamos y nos fijamos en las herramientas para dejar de fumar y en los beneficios que implica esa deshabituación. Y nos acompañan Raquel García y José Manuel Iglesias, que son los responsables de la unidad especializada en tabaquismo del área sanitaria de Oviedo, en Asturias. Raquel, José Manuel, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, buenas tardes, encantados de estar contigo. Un lujo estar aquí contigo, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, el lujo es mío y quería preguntaros en primer lugar cómo cambió o hasta qué punto la pandemia de la COVID-19 que todavía estamos viviendo el abordaje del tabaquismo desde la atención primaria. Sí, si me permitís empezar a mí con la Sí. introducción, yo creo que hay una fecha clave que es el 13 de marzo del 2020 en la que no solo cambia el abordaje del tabaquismo, sino cambia cómo se tiene que atender al paciente desde atención primaria o de especializada, porque se restringe la entrada del paciente en el centro de salud. Entonces ahí es donde todo el personal sanitario, incluidos nosotros, tenemos que tomar otras líneas de actuación. Además, yo creo que es importante también resaltar el papel de la propia persona fumadora, ¿no? Las personas fumadoras toman conciencia de dos cosas en cuanto a la COVID, que realmente pueden, si siguen fumando, la enfermedad se puede agravar o incluso pueden terminar siendo posibles ingresos en UCI, y además toman conciencia de una cosa que es importantísima, que a día de hoy deberían de tenerla, que es en cuanto al daño a la salud pública, como que el tabaco sirve para vehiculizar el contagio de la propia COVID, ¿no? Entonces, es un claro antes y después. José Manuel, igual había dudas al principio de lo que podía suponer, sobre todo a todos esos pacientes que teníais en esos programas de deshabituación, pero por el hecho de que pudiera haber recaídas, ¿no? Por no tener un contacto pues cara a cara con el paciente, pero por lo que dice Raquel, esta pandemia lo que ha provocado es que además haya una mayor concienciación sobre los riesgos del tabaco, los que ya sabíamos, pero otros añadidos. Es cierto, después ya empezó la gente, en cuanto se empezó a decir que la COVID se transmitía por las gotas que hacíamos al hablar, Sí. o al toser, o al soplar, pues esto ya fue un motivo más para la gente decir, caray, pues los fumadores, ¿qué hacen? Pues soplar, toser, por lo tanto, pueden ser un factor de riesgo para una enfermedad a la cual producía muchas muertes en España. Por lo tanto, también era un estímulo para que la gente se quisiese proteger de poder contagiarse a través del humo de los fumadores, incluso los propios fumadores a concienciarse de que ellos podían tener, como se comprobó en algunos estudios, más riesgos de que acabasen ingresados en una UBI o que tuviesen la parte, digamos, más grave de esta COVID, ¿no? Como eran las Por lo neumonías tanto, que llevaban a la muerte. claro, certificáis que en consulta, desde que estalló la pandemia de la COVID-19, habéis atendido a más personas con esa voluntad certera de querer dejar el hábito.
La gente venía francamente preocupada con este tema y te lo transmitían de esta manera. No querían enfermar, no querían transmitir esta enfermedad en sus hogares y además tenían miedo a que si realmente tenían que enfermar, a las consecuencias que pudiese tener el que fuesen una persona fumadora. Fue un motivo más. Hace unos pocos días, de hecho, con motivo de la Semana Sin Humo, conocíamos ese dato relativo a 2020, el primer año de la pandemia, y aunque pudiera parecer que no, porque efectivamente hubo muchas muertes asociadas al coronavirus, murieron más personas por enfermedades derivadas del consumo de tabaco que por la COVID. Hay que recordar que pues, el tabaquismo es la principal causa de enfermedades cardiovasculares, de cánceres, de enfermedades respiratorias, es decir, que aunque pudiera parecer que estadísticamente el año 2020, pues quizá el número de fallecimientos más por causas, digamos, médicas estuvo derivado de la COVID, nada más lejos de la realidad. No, si nos ceñimos a los datos de Asturias, se calcula que aproximadamente debido al COVID fallecieron unas 2.000 personas. Y, por otro lado, se calcula que como consecuencia del consumo de tabaco han fallecido más de 2.300 personas en Asturias. Por lo tanto, sigue superando, a pesar de eso que tanto nos llamó la atención, el número de muertos que originó la COVID, que todavía sigan muriendo muchas más personas por una cosa que está socialmente más admitida, como es el hecho de fumar, ¿no? Hace poco teníamos también esa buena noticia, de hecho se desgranaba en el mismo comunicado, en la misma rueda de prensa relativa a esos datos de 2020, que lo que está cayendo poco a poco es la edad mínima a la que de media los jóvenes empiezan a consumir tabaco, ahora ronda los 14,4 años. No sé cuál creéis que es la mejor fórmula para evitar ese consumo a edades tan tempranas, para que no se inicien en ese primer pitillo. No sé si el aumento de la carga impositiva, que es lo que maneja esa nueva ley en la que trabaja el Ministerio de Sanidad, puede, no sé si actuar como elemento disuasorio para los más jóvenes. Bueno, es interesante esto que comentas, ¿no? En cuanto a la edad de inicio, date cuenta que antes las estadísticas decían que los niños empezaban a fumar con 11 años, esto parece una auténtica aberración. Hay muchos motivos por los que los adolescentes fuman, desde que quieres sentirte parte de un grupo hasta la imitación de tus mayores, hasta experimentar cosas nuevas, ¿no? Pero sí es cierto que las medidas restrictivas pueden ser un arma interesante, pero nosotros como sanitarios creemos y entendemos que sí que tenemos que llevar a cabo más educación sanitaria que sanción, que todos aquellos programas de prevención, que el personal sanitario estemos presentes ya desde edades tempranas en los colegios, trabajando con los niños, es mucho más interesante que todas las medidas restrictivas, que sí, por supuesto, son útiles, pero vamos a quedarnos con esta frase: más educación sanitaria y menos sanción. Precisamente, un factor... sí. José Manuel, en ese sentido, quería preguntarte, porque siempre hablamos del tabaco como los cigarrillos, efectivamente, pero hay otros productos derivados del tabaco que se han popularizado mucho en estos últimos años, precisamente entre los jóvenes. Se me ocurren los vapeadores, que tienen además pues distintos sabores, las pipas de agua, los cigarrillos electrónicos, y en los que quizá no se pone tanto el foco con respecto a los riesgos que tienen para la salud. Vamos, que no es que se traten como productos inocuos, pero entre los jóvenes quizá circula, ¿no?, esa sensación de que son productos menos graves. Exactamente. Aquí las industrias tabaqueras, como casi siempre, juegan un papel primordial y fundamental. Tienen un marketing y gastan miles de millones precisamente en hacer publicidad para vender sus productos. ¿Y qué han hecho? Pues han utilizado la estrategia de que es mucho más sano utilizar estos dispositivos que fumar tabaco, o que incluso sirve para ayudar a dejar de fumar. Por lo tanto, están vendiendo un producto que es dañino para la salud, que contiene nicotina, más del 95% que también crea adicción, exacto. de los casos, que produce exactamente, como tú muy bien dices, Patricia, una adicción, y por lo tanto van a seguir dependiendo y tener que consumir esa sustancia durante el resto de su vida si no hacen tácticas o no dejan de deshabituarse a ese consumo de la nicotina. Y entonces esa estrategia de esto es mucho más sano hace que mucha gente pues se convenza. ¿Qué ocurre también con la gente joven? Que le gusta todo lo nuevo, le gusta probar cosas. Entonces parece que es mucho más sofisticado y es mucho más moderno pues utilizar estos dispositivos que exhalan una cantidad muy llamativa de vapor y por lo tanto pues encima es una gran novedad. Entonces yo que he
le gusta al joven? Pues probar cosas nuevas. Entonces empiezan a probar y es la forma en la que están entrando muchos de los jóvenes. Una cosa que era hace unos años no llegaba al 1%, en Estados Unidos más del 20% de los jóvenes ya están consumiendo estos nuevos dispositivos que, como tú bien decías, son adictivos y aparte también siguen teniendo sustancias tóxicas para la salud, es decir, no son sanos. ¿Habéis llegado a tener pacientes así de jóvenes en la consulta para intentar dejar la adicción, para intentar No dejar es, el tabaco? no es lo típico. No. Nuestra media de pacientes que tenemos en consulta ronda en torno a los 49, 50 años. Lo veíamos en unos estudios que publicamos estas últimas semanas. Y es que precisamente la gente joven no tiene esa percepción de riesgo, ¿no? Entonces no van a solicitar tu ayuda porque no están en el punto en el que quieran abandonar esta adicción. Creemos incluso que el riesgo es parte de la emoción que le da al adolescente, ¿no? Al hacer conductas peligrosas, de riesgo. Entonces, más que algo que les da miedo, encima el concepto de enfermedad que tienen lo ven tan lejano que ellos no creen que va a ser perjudicial para su salud. Entonces, es raro que pacientes menores de 18 años acudan a nuestras consultas. Me imagino que trataréis también en consulta a mujeres embarazadas que quieran pues dejar el tabaquismo porque evidentemente han llegado a ese punto, ¿no? En el que asumen que esa adicción que tienen puede ser perjudicial para su salud y para el bebé que esperan. No sé si es importante o hasta qué punto lo es que sea una decisión que sea consensuada y compartida también por la pareja. Sí, mira, también es uno de los porcentajes más pequeños de pacientes que tenemos en consulta y te explicamos por qué. La mujer cuando se entera de que tiene un test de embarazo positivo es una causa ya tan relevante, tan importante, que habitualmente no necesitan pedir ayuda para dejar de fumar. A nosotros nos llegan muchas veces los casos más complejos, además con informaciones inequívocas por parte también del propio sistema sanitario. Y en cuanto a lo que estás contando del compromiso con tu pareja, hombre, sería importantísimo. Si yo estoy embarazada, estoy haciendo un esfuerzo importante, llego a casa, mi pareja fuma, ya no es solo un acto de no responsabilizarte de algo que es de ambos, los dos, ya no es solo un hecho de que es poco solidario, sino que es un hecho en el que tú sigues viviendo en una casa que no está libre de humos. Y entonces seguimos teniendo ¿El un riesgo problema sigue ahí? serio. El riesgo sigue ahí. Entonces sería interesantísimo que esa pareja consensuase, porque es una responsabilidad compartida al final, el ser padres, pero para todo, hasta en el abandono de esta adicción. Sería súper interesante. ¿Sucede siempre así? Pues tienes parejas en las que sí y otra gente pues en las que no se da el caso. Mencionábamos antes cómo había ido cambiando, aunque sea ligeramente, la estadística respecto a los jóvenes que se inician en el consumo de tabaco. Yo quería preguntaros, a lo largo de todos estos años que vais trabajando directamente con ellos, ¿hasta qué punto ha cambiado el perfil de los fumadores? Y por ir más allá, ¿hasta qué punto ha cambiado el perfil de los fumadores que quieren dejarlo? Raquel, Quien se anime. no sé si te vas a comentar ella o lo comento. Bueno, podéis comentarlo los dos, efectivamente. Sí, Podéis puntualizaros uno al otro. Sí, perdonad por este lapsus de silencio, que no queríamos pisarnos aquí ninguno de los dos. El perfil de los pacientes fumadores ha cambiado desde el punto de vista que introducíamos hace poquito una pregunta en la que decíamos que las maneras de fumar han cambiado. Por tanto, el perfil de paciente que fuma ha cambiado también. Es más, yo me imagino dentro de unos años no tratando a pacientes que fumen tabaco convencional, sino que estemos tratando un porcentaje altísimo con nuevos dispositivos para dejar de fumar. ¿Los motivos para dejar de fumar? Nos preguntabas, Patricia. Yo creo que siguen siendo los mismos, independientemente de que las circunstancias o los modos de fumar hayan cambiado, ¿no? Hay 1.500 motivos por los que las personas quieren dejar de fumar y nosotros siempre insistimos en que si hay uno de peso relevante, importante para ti, es más que suficiente. Alguien quiere dejar de fumar por 1.000 motivos, pues desde la salud, que es lo primero que siempre te dicen cuando están sentados contigo frente a frente en consulta, porque esa persona quiere ser más libre, porque esa persona considera que va a ahorrar dinero, porque tienes nietos, hijos. Hay un montón de motivos para dejar de fumar. Y eso sí que considero que siguen siendo comunes, sea cual sea el prototipo de fumador. Cada uno con los suyos, que son muy personales. Con que haya uno de peso relevante es más que suficiente. José Manuel, leía estos días que el 80% de los que participan en estos programas de abordaje del tabaquismo logran dejar el hábito, logran dejar de fumar. ¿Constatáis ese grado de éxito? Vamos a ver, se constata, hay que diferenciar en el que la mayoría de las personas
son capaces de dejar de fumar incluso sin acudir a nuestros dispositivos. Es decir, las personas que vienen a nuestros dispositivos, a nuestra unidad para dejar de fumar, son aquellas personas que generalmente ya lo han intentado muchas veces en y han otras fracasado. ocasiones. Entonces, claro, se puede decir que probablemente más del 80% de las personas que quieren dejar de fumar lo dejan. Y la gran mayoría de estas lo dejan por su cuenta, sin tipo de ayuda y lo que ellos llaman con fuerza de voluntad. Bueno, no suele ser exactamente con fuerza de voluntad, sino con un esfuerzo, pero que hacen ellos solos. De los que llegan a nuestra unidad, que como decimos es gente que ya la mayoría de las veces ha hecho intentos, tenemos casos de hasta 15 intentos cuando vienen a la unidad, los resultados son aproximadamente, y también como dice Raquel, ayer precisamente lo acabamos de exponer en una reunión que hubo aquí en el Principado de Asturias de todas las unidades de tabaquismo y de centros sin humo, en el cual nuestros resultados analizados en los 2 últimos años, incluido la pandemia, están sobre el 45%, es decir, casi una de cada 2 personas, que ya digo, no son de población general, sino que es gente que ya ha hecho intentos y no ha podido, es decir, son aquellas personas con más dificultades, conseguimos que en el primer intento casi la mitad lo deje y nos parece, estamos orgullosísimos de nuestro éxito, que a la gente le puede decir, ¡jolo, solo la mitad! Para nosotros es mucha gente la que lo deja, porque en el segundo intento van a tener mucho mayor éxito. Mencionas ese trabajo realizado durante los primeros meses de la pandemia y sobre todo durante el confinamiento, que es de lo que me interesa hablar particularmente con vosotros, porque cuando se decretó el estado de alarma en marzo de 2020, antes lo mencionabas tú, Raquel, teníais unos 10 grupos activos, estaban unas 100 personas en programa de seguimiento individual y de la noche a la mañana pues se cancelaron todas esas citas presenciales y fue entonces cuando agudizasteis el ingenio y empezasteis a trabajar online. ¿Cómo fue el arranque, Raquel? Bueno, fue complicado porque si le preguntas a José Manuel siempre va a decir lo mismo. Dice, éramos unos totales ignorantes en redes sociales. Lo que hicimos fue intentar hacer un no planteamiento de pollo sin cabeza, es decir, lo que vimos es que había evidencia científica en la que hablaba de que las redes sociales podían ser una herramienta súper útil en la ayuda del tratamiento del tabaquismo y empezamos a investigar. Nosotros ya teníamos herramientas que veníamos utilizando desde hacía años, como era el WhatsApp, que seguimos utilizando a día de hoy. Es maravillosa, es una herramienta que todo el mundo tiene acceso a la misma, es fácil de usar, es económica y a nosotros nos da una vida estupenda. Pero luego empezamos a ver que también si nos apoyábamos con otro tipo de métodos, como podría ser el conectarnos como estamos nosotros 3 ahora mismo, pues concertar una cita online con el paciente, el utilizar el correo electrónico. Y pensamos también que había dispositivos que podrían ser muy interesantes. ¿Cómo qué? Como grabar toda esa información que habitualmente le hacíamos llegar al paciente cara a cara o en una consulta grupal, decir, vamos a ponernos frente a una cámara, vamos a condensar esa información que queremos hacer llegar, ya que ellos no pueden venir, vamos a hacérsela llegar a su casa a través de un canal de YouTube. Y luego también nos parecía interesantísimo hacer uso de las nuevas redes sociales, como puede ser Instagram. Como sabemos que hay un exceso de información en redes sociales y que no siempre es la información adecuada. Si te pones a buscar páginas que hablen de tabaquismo, aparecen millones de búsquedas, pero con muy poca evidencia científica. Y dijimos, bueno, tenemos el conocimiento, tenemos las ganas, tenemos la ignorancia, pero nos ponemos a entrenar, vamos a aprovechar esta parcela que se nos abre aquí. Y fue una experiencia súper gratificante con tus tortas, con tus inconvenientes iniciales, pero ahí estamos. Tenemos un canal que tiene muchos seguidores, muchas visualizaciones, que, si me permitís decirlo, todavía hemos recibido esta semana un mensaje de una señora que está en Canadá y que nos... Bueno, y habéis recibido premios también por esa iniciativa, o sea que... Bueno, siempre pensamos que un profesional no trabaja por premios, ¿no? Pero en ese momento... es un reconocimiento al menos a ese esfuerzo y a esa determinación que tomasteis en un momento complejo en el que efectivamente todos estábamos pues con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo iba a durar ese confinamiento domiciliario y vosotros pues efectivamente se encendió. Fue una palmadita en la espalda de nuestros compañeros. A las demandas de esos pacientes. Sí, fue una palmadita en la espalda de nuestros compañeros. Nuestros compañeros especialistas en tabaquismo a nivel de toda España, SEDET, nos hizo un premio a la mejor experiencia, porque además date cuenta que en aquel momento es que las unidades de tabaquismo habían cerrado, las consultas que se hacían habitualmente en primaria o en especializada no estaban. Y nosotros conseguimos, bueno, sacar cabeza a flote y seguir atendiendo, acompañando a todas las personas que estaban a nuestro cargo y que nosotros teníamos una enorme responsabilidad hacia ellos. Claro. Entonces fue gratificante.
José Manuel, porque además ahora, a pesar de que, bueno, se ha recuperado cierta normalidad en la atención presencial, seguís con esa labor preventiva y divulgativa a través de Internet, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ampliamos los vídeos, lo hicimos inicialmente para los pacientes, ahora ya también Ujú. tenemos colgados para compañeros profesionales en los cuales suministramos pues, nuestras experiencias y les decimos cómo nosotros tratamos a nuestros pacientes, por si les puede servir de ayuda para hacerlo en su práctica diaria. Y sí que también nos llegan muchas veces pues, felicitaciones y ayuda, gracias por el material que nos estáis dando. Entonces, seguimos manteniendo el canal de YouTube y con esas dos vertientes. Por un lado, hacia la ayuda al fumador que quiere dejar de fumar y por otro lado de ayuda a compañeros profesionales que están también trabajando en ayudando a sus pacientes a dejar de fumar. Seguimos manteniendo la página de Instagram, como decía Raquel, el WhatsApp, lo consideramos una herramienta además muy accesible que lo está manejando desde la gente que viene con 70 y muchos años a gente muy joven que está acostumbrada, por lo tanto, y es una herramienta muy dinámica, muy fácil de entender y además que es activa pues eso, en cada momento que puedes necesitar ayuda. Incluso sirve de propia autoayuda. Fue una gran experiencia nuestra. Es decir, nosotros actuamos como colaboradores en esa, pero no somos los que estamos diciendo todo lo que tienen que hacer, sino los propios fumadores a través de estas redes sociales se dan respuestas. A través del feedback, exacto. Exactamente, existe un feedback entre ellos y esa fue una gran experiencia positiva para nosotros el ver cómo muchas veces entre ellos resuelven los problemas. Habéis creado una comunidad. Una comunidad y encima, como nos pasa siempre, entre iguales nos parece que es mucho más creíble la cosa. Es decir, entre fumadores se pueden sentir mucho más entendidos, porque una de las preguntas que nos hacen siempre dice, ¿pero usted fumó alguna vez? Porque creen que si no, no podemos entender sus sentimientos o sus dificultades. Empatizar, exactamente. De hecho, son mecanismos y recursos muy necesarios en un contexto que os voy a plantear y que me recuerda a una de las primeras entrevistas que yo le hice precisamente a José Manuel y que se me ha grabado a fuego y nunca mejor dicho. Él recuerdo que me dijo, el chip del fumador se tiene toda la vida. Es decir, tú puedes dejar de fumar en un momento dado y que eso lo prolongues todo el resto de tu vida, pero tu chip de fumador siempre va a estar ahí, ¿verdad, José Manuel? Exactamente, porque estamos hablando de una adicción, como tú muy bien decías en la introducción, y como tal adicción es permanente a lo largo de tu vida. Todos sí que entienden muy fácilmente que un exalcohólico no puede volver a tomar alcohol porque volvería otra vez a recaer. Con el fumador pasa lo mismo, porque la nicotina es una sustancia adictiva, por desgracia, de por vida. Por lo tanto, las posibilidades de recaer cuando se vuelve a entrar en contacto con otro cigarrillo son muy altas. Por lo tanto, el fumador siempre va a tener la capacidad de decir que no, y por eso se sigue manteniendo sin fumar, pero siempre se va a poder acordar del tabaco porque ese chip, como tú me dices, todavía está activo. Yo siempre les decimos a nuestros fumadores y después exfumadores, vosotros vais a tener ahí como un nido de pollitos que están dormidos, que de momento mientras duermen no tienen hambre y no pían, pero en el momento en que uno despierta y le vas a dar el gusanito, los demás van a despertar. Por lo tanto, dejar a vuestros pajaritos dormidos durante el resto de vuestra vida, porque si despierta uno, van a despertar los otros y os van a piar y os van a hacer que tengáis que darles de comer, es decir, que volváis a fumar otro cigarrillo. Por lo tanto, yo ahora pregunto, doctor, a veces sueño que fumo, ¿es normal? Pues sí, porque generalmente el sueño no deja de ser más que una liberación de nuestra forma de controlar nuestros impulsos, digamos, ¿no? Pasen los años que hayan pasado desde la última vez que fumé un cigarro. Puede ocurrir. Y nos cuentan siempre la angustia que sienten cuando se despiertan. Dicen, Dios mío, si he recaído. Cuando después la alegría que también sienten por la mañana cuando dicen, no, era un sueño, menos mal. Lo mismo que nos pasa con las pesadillas. Cuando estamos con una época de mucho estrés, de mucho agobio, ¿qué pasa? Por la noche tenemos pesadillas, sonamos mal. Y después también nos despertamos diciendo, jolín, qué suerte, era solo una pesadilla. Pues eso le pasa también a los fumadores, que durante el día están alerta y evitan el fumar, pero por la noche, cuando nuestros mecanismos defensivos se relajan, es cuando surgen estas ideas que tenemos un poco dormidas ahí en el cerebro. De recuerdo, quizá también, de cómo fuimos asignando el tabaco a determinadas rutinas. También, que eso es quizá lo primero o lo que yo recuerdo más alegría me dio cuando fui consciente de que podía desvincular ciertas rutinas y ciertas cosas que yo hacía al tabaco. Exactamente. Yo creo que además... Perdón, José, perdón. No, sigue.
Yo creo que además hay dos cosas importantes, ¿no? Que además es un hecho que repites a lo largo de tu vida tantas veces que además José Manuel siempre cuenta muy bien que no hay ejercicio en el gimnasio que repites más que el acto de llevarte un cigarrillo a la boca, encenderlo, las caladas que le das. Si tú multiplicas este gesto por todos los años que llevas de fumador, está grabado en tu disco duro a fuego. Claro. Y si además luego tiene ese componente psicológico de que va asociado a estados de bienestar, de placer, de que me hace compañía, etcétera, etcétera, es algo que puede estar en tu cabeza durante tantísimo tiempo. Dentro de las estrategias y me imagino, de los mecanismos que vosotros trasladáis al paciente como métodos, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a dar para ir dejando el hábito tabáquico? Aunque, si no tengo mal entendido, lo importante es dejarlo un día determinado y no ir poco a poco, digamos, reduciendo el consumo, porque eso sigue manteniendo, ¿verdad?, la adicción, ese punto de sustancias adictivas, ¿no?, en el cerebro y en el propio organismo que te hace mantener ese síndrome de abstinencia durante un periodo de tiempo. Es decir, ¿lo ideal es decidir un día y dejarlo ese día y nunca más? Sí, nosotros ponemos es lo que denominamos el día D. A la gente siempre le da mucho miedo cuando se lo planteas, pero dice, pero de repente pasar de fumar 10 a ninguno, ¿no es mejor que vaya día a día? Y después ellos mismos reconocen lo que tú comentas también, ¿no? Que el hecho de ir pensando en que vas reduciendo y me entran ganas y tengo que aguantar y espero otro más, lo llevan mucho peor que cuando hacen el día D. Vienen súper orgullosos a la semana de que han dejado de fumar porque la mayoría lo han conseguido. Es decir, el éxito a la semana supera el 98% de las personas. Es decir, a la semana están sin fumar el 98% y siempre la primera pregunta que nos solemos hacer, ¿cómo os ha resultado? ¿Más difícil, más fácil de lo que pensabais? Casi todo el mundo dice que mucho más fácil. Les es más fácil la suspensión total, es decir, que el día de no fumen nada, que en la semana anterior en la que iban haciendo esfuerzos por fumar uno menos, que era como un esfuerzo continuo. El otro dicen, bueno, pues ya no voy a fumar más. Parece que ya asumen ese reto, ¿no? Y les resulta más fácil, aunque de entrada todos venían con pánico, con miedo, decir, pero de repente pasar de fumar 10 o una cajetilla a 0, eso no sé si lo aguantaré. Para eso nosotros nos dedicamos las semanas de preparación a darles otras herramientas que sustituyen a todo lo que nos comentaba ahora Raquel, esas rutinas diarias, pues vamos a sustituirlas por otras rutinas mucho más sanas. Y eso yo es creo lo que que es otro nosotros de los... enseñamos. matizarme, por supuesto, vosotros que sois los profesionales, pero yo creo que es otro de los efectos de esa esclavitud que se tiene con el tabaco cuando se es adicto, que es el hecho de que se busquen más excusas para no dejarlo que razones para dejarlo. En plan, no voy a poder, este es el momento en el que estoy muy estresado, no puedo, es que voy a engordar. Excusas hay un montón y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A pensar que esto no es una adicción solo física, sino que es una adicción psicológica que tiene un componente gestual y que tiene un componente social importantísimo. Y yo siempre explico lo mismo a mis pacientes. Si tú todos estos 4 componentes que acabamos de hablar los metes en una coctelera y los agitas, nos sale un cóctel verdaderamente potente. Excusas para volver o para tener una recaída va a haber todas las del mundo. Bien, como mencionabas, desde un efecto adverso de salud o que tienes problemas laborales o que tienes problemas personales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, por eso esta adicción es tan compleja y además le intentamos hacer llegar al paciente que, ojo, recaídas puede haberlas y hay que normalizarlo, forman parte de este proceso, es una manera de entrenar. No hay nadie que pueda ir a correr una maratón sin hacer unos entrenamientos previos, sin tener una alimentación adecuada. Y eso es lo que les intentamos hacer llegar en nuestras consultas. Vamos a darte las herramientas, la información y las estrategias adecuadas, que esto va de la mano del tratamiento cognitivo-conductual, para que tú sepas salir de todos esos estados adversos que sabemos que van a llegar, porque la vida es así, la vida tiene no solo cosas buenas, sino que también tiene sus cosas malas, para que tú tengas otras estrategias en las que el tabaco no sea una alternativa. Vamos a ver cómo nos organizamos. Y antes de fijar ese día de José Manuel, ¿cómo determináis que el paciente ya, digamos, que está ya listo, preparado para empezar el proceso? En plan de, ha llegado el momento de fijar el día de. Nosotros generalmente ya en el inicio, la primera consulta, una vez que hacemos, digamos, explicamos el programa, nos enteramos, bueno, pues hacemos lo que llamamos la historia clínica de sus enfermedades, de los riesgos que puede tener, de sus características como fumador, ya establecemos como un plan de acuerdo con ellos. Nosotros siempre hacemos planes de acuerdo con ellos. Nosotros decimos que la gente no cambia si no tiene 2 premisas fundamentales. Primero,
que va a ser capaz de hacerlo, que es lo que nosotros vamos a querer convencerle, y segundo, si no cree que va a conseguir beneficios. Como tú decías, muchas veces son esas excusas porque creen que es más placentero fumar que el miedo a lo difícil que puede ser. Entonces, nosotros lo ¿A que les cuál va a vamos ser a el decir... escenario una vez que lo deje? Claro. Exactamente. Entonces, lo que intentamos desde el primer día es que ellos mismos descubran por sí mismos los beneficios que van a conseguir. Nosotros aprendimos con el tiempo que nunca asustar. La primera sorpresa es que llegan y piensan que les vamos a reñir porque fumaron y porque dejan y lo malo que es el tabaco. Nosotros hacemos lo contrario, decimos, ¿qué crees tú que vas a conseguir si dejas de fumar? Y que ese sea el propio fumador el que empieza a ver los beneficios que puede tener. Y nos resulta, digamos, muy útil y creemos que tenemos buenos resultados por eso, porque es la propia persona la que se convence que el cambio que va a hacer, a pesar de que ve que va a perder muchas cosas, va a ganar muchas más. Pero tiene que verlo él. Nosotros no lo contamos, hacemos que él lo vea. Y nos resultó mucho más efectivo cuando modificamos nuestra forma de Claro. trabajar, ¿no? Y me imagino además que precisamente esos beneficios, esos primeros efectos positivos cuando se deja el hábito, se me ocurre, por ejemplo, recuperar plenamente el sentido del olfato y del gusto. Me imagino que es algo que anima a los pacientes quizá en esos peores momentos de la abstinencia, ¿no, Raquel? Sí, tal y como dices, el olfato y el gusto son de las primeras cosas que se recuperan, sobre todo el olfato. Siempre llegan diciéndote a los días que es increíble el olfato bueno y el olfato malo. Dice, yo no Sí. sabía que había cosas que olían tan mal, ¿no? Pero si tenemos en cuenta las mejoras a nivel físico, tenemos que tener en cuenta que hay un proceso a pasar, que hay cosas que mejoran con inmediatez, como puede ser la recuperación, que a los 20 minutos la tensión arterial y la frecuencia cardíaca disminuyen, pero que hay cosas que tiene que tener un proceso de reparación del daño que hemos estado haciendo a nuestro organismo durante muchísimos años. Claro. ¿Es esto lo que más les anima a veces, lo físico? Pues te voy a decir que no, que hay un componente psicológico en el que la persona empieza a sentirse bien porque está consiguiendo un reto que le parecía imposible, por lo que antes mencionaba José Manuel, en el que dicen que cuando les preguntas, ¿ha sido tan difícil como pensabas? Dicen, pues mira, no, muchas veces es que no saben por dónde empezar. Entonces, no hay solo matices físicos de las mejoras físicas y muchas veces nosotros incluso tenemos perfiles de pacientes que son relativamente jóvenes, que no vienen enfermos. Entonces, cuando tú tienes un perfil de alguien de 30 y pico, 40 años en consulta, sí, que sale a correr cada día, que todavía le ves guapo y lozano porque no está quemado del tabaco, esas mejoras físicas posiblemente no aparezcan con esa inmediatez que alguien que viene ya con un problema serio de salud, con una fatiga importante. Entonces ahí es una herramienta muy práctica del terapeuta tirar de lo otro, de lo psicológico, cómo te encuentras, cómo lo estás llevando, por qué es importante para ti esto y va muchas veces de la mano hasta de la propia autoestima del paciente y de creerse capaz de que esto lo puede llevar a cabo. José Manuel, y respecto a los beneficios a largo plazo, quería preguntarte, no sé si hay cálculos realmente de cuánto tarda el organismo en recuperar, digamos, que el daño que ha causado el consumo del tabaco. Obviamente habrá daños irreversibles, pero no sé cuánto tarda el organismo en volver a resetearse, a ponerse a cero dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta la edad, cuando se ha dejado. Es decir, 1 año, 2 años, 3 años, 20 años. Pues depende un poco de las enfermedades, ¿no? Claro. Depende un poco no es lo mismo la capacidad de recuperación pulmonar que la capacidad de evitar el riesgo de tener un infarto. Por ejemplo, se recupera mucho antes. La gente que deja de fumar, a partir del año ya el riesgo va disminuyendo y a partir de los 5 años casi se iguala al hecho de no haber fumado. La gente que tiene problemas ya respiratorios muy avanzados tarda mucho más y aquellos que están avanzadísimos probablemente no vuelvan a ser como cuando no fumaban, pero sí van a evitar el estar empeorando y a tener unas condiciones de vida muy malas. Entonces, hay, como decía muy bien Raquel, efectos muy a corto plazo, la capacidad del olfato, del gusto, la hidratación de la piel, el poder caminar con mucha menor dificultad. Esos son efectos a muy corto plazo, a un mes. Y después hay efectos de prevención de enfermedades, como digamos el ictus o como digamos el infarto, que requieren un poco más de tiempo, pero lo importante es que a lo largo de ese tiempo empezamos a igualarlos como si incluso no llegásemos a fumar. Por lo tanto, es un objetivo a largo plazo también muy interesante, ¿no? Aunque ya sabemos que todos somos más de la inmediatez y nos gusta aquello que a la semana ya notamos. Pero sí que es cierto, y siempre les preguntamos también en las primeras semanas, ¿y qué beneficios estáis notando? Cuando lo hacemos en grupo, para que surjan los beneficios de cada uno y se dan cuenta y dicen, caray, pues muchos más de lo que yo pensaba, es verdad. Ahora yo antes me paraba al subir al tercero,
por supuesto que iba siempre en ascensor. Y ahora es que subo por las escaleras. Es que cuando tenía que correr me fatigaba y ahora ya no me pasa. Jolín, la piel, dice mucha gente, pero si la tenía súper reseca desde que no fumo. Claro. Y eso es a muy corto plazo y eso es estimulante también. El olor Y que esa sensación de libertad desprendemos. que nos dicen muchas veces. El no estar adicto, es decir, es que ahora no tengo que salir cuando hace frío a fumarme el cigarro fuera. Es que ahora no hago mirar a ver si tengo tabaco cuando me voy a acostar, porque no vaya a ser que me entren ganas de fumar por la noche. Dice, me siento más libre. Y eso también es un estímulo para muchos fumadores. Y esta es una pregunta ya que os lanzo a los dos y que me contestéis como queráis. No sé hasta qué punto, cuando se está dejando, cuando se está en este proceso, ¿no?, de dejar el hábito tabáquico, es bueno, pues necesario o complementario pues una buena alimentación y también el ejercicio físico. No sé si esos son otros dos pilares, ¿no?, del Sí, proceso. totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que hay un triángulo, que es el triángulo del éxito, en el que tú vas a garantizar que vas a durar más y mejores años de vida. Y en uno de esos vértices está dejar de fumar, si eres una persona fumadora. En el otro vértice está el ejercicio físico como complemento maravilloso. Las endorfinas naturales, es la droga más saludable que puede existir. Y en el otro vértice tenemos la alimentación. Al final, cuando tenemos un paciente que consigue estos tres vértices del triángulo, es un paciente que está tan convencido de sus cambios de hábitos en general que son pacientes que tienen un enorme éxito. Además, tenemos que tener en cuenta que las pautas de alimentación en el proceso de dejar de fumar son muy importantes, al igual que las de ejercicio físico, porque hay una cosa que pasa que es un motivo de recaída muy grande en mujeres, que es la ganancia de peso en este proceso. Por tanto, si conseguimos que la gente entienda que esto es un triángulo estupendo, vamos, garantizamos que el paciente va mucho más cómodo, que cambia su manera de vivir e incluso hasta de pensar. José Manuel, porque de todos los pacientes que acuden a consulta, ¿cuántos te trasladan? Es que yo lo que tengo miedo es a engordar cuando deje el tabaco. La No, mayoría. sí. Mucha gente, y ya no solo mujeres, pues bueno, parece que la estética ahora, los hombres también muchas veces dicen, bueno, y esto, y engordo, y qué tendré que hacer. Por eso nosotros trabajamos los tres vértices, como dice, y lo que queremos es que cambien un estilo de vida. Nosotros somos profesionales sanitarios, médicos y enfermera, pero lo que queremos es que la gente viva mejor. Entonces, que eliminen uno de los factores de riesgo, pero al mismo tiempo que cambien su estilo de vida. Y es cuando lo mantiene mejor. La gente que actúa sobre los tres vértices tiene muchísimo menos riesgo porque está viendo muchos beneficios simultáneamente. Como dice, los beneficios que te produce el hacer el ejercicio, esa sensación de bienestar, de relax, el ejercicio de verte que comes una dieta sana, equilibrada, etcétera, más el hecho de haber abandonado algo que todo el mundo sabe que le hace daño. Es decir, por eso nosotros nunca asustamos de lo malo que es, porque la gente sabe que el tabaco es malo. Nadie levanta la mano cuando diga que levanten la mano los que creen que el tabaco es bueno. Nadie levantó nunca la mano. Saben que es tabaco malo. Entonces, vamos a buscar aquellas cosas que os pueden estimular a hacer el cambio. Y si puedes cambiar encima a un tipo de vida saludable con esos tres vértices, pues genial. Las posibilidades de éxito van a ser muchísimo mayores y lo trabajamos desde la primera consulta normalmente. Y es la forma en la que contrarrestamos ese miedo a engordar. Es decir, tú engordas generalmente porque comes más. No engordas solo por el hecho de dejar de fumar. Engordas porque transmites tu ansiedad en comer mucho más y encima comer cosas que engordan. Que no deberías. Que no deberías. Pero eso le pasaría también a un no fumador si cambia el hábito de comer. También engordaría a pesar de que no fuma. Mencionábamos al principio cómo la COVID-19, cómo la pandemia nos ha hecho, bueno, pues aprender, ¿no?, de determinadas cosas y nos ha hecho estar también alerta con respecto a los riesgos del tabaco, a los que ya conocíamos, pero a otros nuevos, y también nos ha hecho ganar conciencia como sociedad sobre lo que supone, ¿no?, fumar. Y decíamos que la ley antitabaco, la primera, la de 2005, va camino ya de cumplir 20 años, luego se amplió en 2010, dije antes de 2015, no, 2010, y hay que recordar que antes de esa fecha pues se podía fumar en prácticamente cualquier espacio cerrado. Yo recuerdo que se fumaba en los centros educativos, en bares, en discotecas, en cafeterías, en restaurantes. Era habitual eso de que entre plato y plato se echase un pitillo, ¿no?, un cigarrillo. Yo no sé qué ha sido más efectiva esta ley antitabaco. Vamos, desde que comenzó y se amplió, es decir, hablamos desde el año 2005, en estos casi 20 años, no sé si ha sido más efectiva a vuestro juicio, desde el punto de vista de que hay más fumadores que lo han dejado o menos personas que no se han iniciado, o más bien con la conciencia social, que hemos aprendido quizá
a aceptar esas restricciones? Porque recuerdo cuando se aprobó aquella primera ley en 2005 que hubo, parte de la sociedad fue muy reacia, eso de que de repente te obligasen a salir a fumar al frío, como mencionabais antes, no, es que tienes que salir a fumar fuera, pues eso al principio tuvo sus detractores y ahora parece, porque de hecho esta semana salían todas esas estadísticas de la Senfic, por ejemplo, que prácticamente 7 de cada 10 españoles está a favor de que se prohíba fumar en las terrazas. Exactamente, esa es la realidad. La realidad era que yo recuerdo además los debates que tuve al inicio cuando me invitaban a algún debate, sobre todo con la hostelería, ¿no? De que les íbamos a arruinar y que iban a cerrar absolutamente todos los bares. La realidad que nos ha demostrado, al contrario, que ha creado pues otro tipo, el uso de las terrazas que no se usaban casi nunca y la concienciación, como tú muy bien dices, de que a lo mejor no es por el problema de mi libertad, sino que mi libertad terminaría donde estoy perjudicando a otras personas que tienen la libertad, que también tienen derecho a su libertad y por lo tanto tienen derecho a no estar en un espacio compartido con humo como podía ser dentro de un local. Y vimos que esto socialmente, aquello que creía que iba a ser una revolución y todo el mundo iba a incumplir, se cumplió y nadie se plantea, es casi, bueno, yo creo que imposible ver a alguien que esté fumando dentro de un local, ¿no? O dentro de un centro sanitario. Desde luego. Porque está socialmente muy aceptado y se vio que eso pues, era una norma que no perjudicaba ni a la hostelería, que era la primera que creía que iba a cerrar, y que al final sí que beneficiaba. Es decir, los que fueron los grandes beneficiadores fueron los fumadores pasivos. Los trabajadores propios de las empresas, los trabajadores de la hostelería, que ellos no podían escoger otra cosa más que estar allí. Y se veía que los menores también. Los menores que compartían los espacios también. Entonces, en el tabaquismo pasivo es el gran éxito. Y después también el éxito del cambio social, de que mi libertad termina donde yo empiezo a perjudicar a los demás. Y por eso se aceptó tan bien como hizo. Tuvo inicialmente una repercusión en sí disminuir el número de cigarrillos, porque la gente, como ya no podía fumar en esos sitios, hubo gente que voluntariamente quiso dejar de fumar. Eso es cierto que se ha ido perdiendo con el tiempo y ahora esa norma ya no sirve para que la gente siga dejando de fumar. Por eso pedimos que la administración, pues que sí que se establezcan, pues lo que llamamos eso, la restricción, por no llamarle prohibición, de fumar en otros determinados lugares donde todavía se sigue exponiendo. Y ahí venía lo de la encuesta de la Senfi de en terrazas donde otras personas pueden estar respirando el humo, dentro de los vehículos, cuando vas viajando con otras personas, que son, por ejemplo, incluso niños, por ejemplo, ¿no? El que se igualen también que los cigarrillos electrónicos, que como hemos dicho antes son dañinos para la salud, tengan las mismas restricciones que el uso del tabaco, no pueden ser que se vendan de forma más libre, ¿no? Por ejemplo, pues entonces queríamos equipararlo, aumentar todos esos espacios libres de humo a los sitios donde tienes que compartirlo con otras personas que no tienen por qué fumar contigo, por ejemplo. Y después también que el envasado sea genérico, es decir, sabemos como que en Australia, por ejemplo, ¿no? Exactamente, como en Australia, y ya empiezan países de Europa que ya lo están aplicando, ya hay bastantes países de Europa en los cuales se está aplicando ya ese envasado genérico, es decir, que no sea un atractivo. Nos movemos por la vista muchas veces. Las cajetillas son atractivas, tienen colores llamativos y esas imágenes que ponían antes tan desagradables, la gente dejó ya de verlas, ya dejaron de ejercer ese efecto disuasorio. Normalizaron, ¿no? Además. Se normalizó, exactamente. Entonces, al principio yo recuerdo que la gente compraba fundas para ponerlas, ahora nadie las compra. La gente las invisibiliza, ¿no? Es como cuando estamos viendo una cosa que no nos gusta, de tanto verla nos habituamos, ¿no? Las guerras, al principio nos llaman la atención, después ya se cronifican y no les llamaban la atención. Lo mismo pasaba con esto. Pues, José Manuel, acabas de hacer un listado, de recitar todas esas medidas nuevas que se contemplan o que se estima se van a incluir en la nueva ley antitabaco, que, si no recuerdo mal, a finales del año pasado se remitió el borrador desde el Ministerio de Sanidad tanto a las comunidades como a las sociedades médicas, bueno, para que se aportasen también alegaciones. Yo no sé si vosotros tenéis conocimiento de los plazos que se manejan desde el punto de vista de la legislación. No sé si podremos tener nueva ley antitabaco antes de que acabe este 2022. La idea o si confiáis en ello. Confiamos y estamos insistiendo desde todas las sociedades científicas que nos dedicamos a ayudar a los fumadores, estamos insistiendo, sociedades de neumología, sociedades de medicina de familia, como decías tú, estamos insistiendo en que eso, que hay consenso, además, como tú dices, se ha llevado a todas y la sociedad acepta esos cambios, por lo tanto, las encuestas además lo ratifican, por lo tanto, no vemos que hay nada más que
la falta de decisión política. Y lo que queremos es que el compromiso es que antes de que finalice la legislatura se apruebe, pero como tú bien sabes, las cosas de Palacio van despacio. Van despacio. Y a veces las prioridades políticas no coinciden con las prioridades sanitarias, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia COVID, lo hemos visto en muchos más problemas sanitarios, ¿no?, en este país. Hablábamos de esas medidas que se da por hecho que van a estar incluidas, la prohibición en los vehículos particulares, en las terrazas de hostelería, también en otros espacios públicos, como pueden ser las playas. Ahora también desde la Asociación Española contra el Cáncer se reclama que lugares emblemáticos, ¿no?, de turísticos, aunque sean al aire libre, pero que pues haya muchas grandes aglomeraciones, pues también esté prohibido el consumo de tabaco. Y siempre que preparo temas relativos al tabaquismo, se me ocurre también ejemplos. Mencionábamos antes el de Australia, donde llevan ya muchos años y además se ha demostrado y se ha constatado el efecto que tiene positivo sobre ese empaquetamiento, esos paquetes genéricos sin marcas comerciales. Y se me ocurre también que en países como Japón, por ejemplo, que además tenían una tasa de tabaquismo altísima en las últimas décadas, pues han conseguido atajarlo en parte pues porque está prohibido fumar por la calle, es decir, está prohibido fumar mientras se camina, ¿no? Hay unos puntos específicos para hacerlo, que tampoco es que abunden mucho, pues es una medida que la última vez que lo consulté, en un país que en los años 60 se superaba el 80% de fumadores, pues se ha conseguido aplacar bastante esos consumos. No sé hasta qué punto vosotros, que tratáis directamente con pacientes fumadores, ¿sería viable aquí en España o sería un poco como lo que mencionábamos antes de esa ley de 2005, que al principio tuvo muchos detractores, pero luego al final se acabó normalizando y acabó siendo algo parte de nuestras rutinas y al final pues tuvo un efecto positivo? Yo no sé lo que piensa José Manuel, ¿no? Pero sí que creemos que todo lo que atente a las libertades individuales a veces es muy difícil de gestionar y de masticar socialmente, y que al final yo creo que el resumen es que se trata de concienciación social, sin más que añadir, ¿no? No sé, José, ¿qué piensas? No, yo pienso que a veces el querer dar saltos, digamos, porque depende de las culturas. Sabemos que los japoneses pues, actúan más por ordeno y mando y obedecen. Sí. Yo creo que nuestra cultura occidental no nos gusta que nos impongan cosas. Entonces yo creo que estos pequeños pasos, como estamos hablando de lugares públicos, etcétera, pueden acabar llegando a esta situación de una forma más progresiva y más fácilmente aceptable. A veces es mucho mejor dar pequeños pasos sin crear conflictos, concienciando a la gente que eso es lo mejor. Nadie se planteaba que hubiese una playa donde no se pudiese fumar. Hemos visto, Castellón tiene todas sus playas ahora libres de humo. En Galicia existe un montón de playas también libres de humo y eso era impensable hace unos años, de que cómo yo no voy a poder fumar a la playa si es el aire libre. Y ahora ves playas en las que no hay nadie que fume. Es decir, la concienciación es lo que hace que la gente cambie. Y prohibir no nos suele gustar a la gente, que nos prohíban cosas. Es una palabra que no nos gusta. Exactamente. Entonces, yo creo que la vía de concienciación, educación y lo que hablabais antes de educar a los niños fuman ahora más tarde porque los padres antes, sobre todo los hombres, fumaba 1 de cada 2 en España en los años 70. Ahora ya fuma 1 de cada 4, con lo cual su ejemplo, que es su padre, no fuma. Por lo tanto, yo no voy a querer ser como mi padre antes de tiempo. Entonces, empiezan a ser más tarde cuando empiezan a estar en ese núcleo social donde sus compañeros de instituto, etcétera, fuman. Por eso se está retrasando, porque educacionalmente se ve que eso no es lo que hace todo el mundo, ¿no? Sobre todo sus personas a las cuales quieren imitar. Padres, profesores, claro, antes los profesores fumaban, los médicos fumaban en clase. Los médicos fumaban en los hospitales. Yo he visto compañeros cuando empecé a trabajar que pasaban consulta fumando, pasaban visita a los pacientes ingresados con un puro fumando. Eso hoy es impensable, ¿no? ¿Qué ha sido? Pues la concienciación y la educación. Muy habitual también, recuerdo, en las series de televisión, en las películas. Exactamente. Entiendo que en determinados contextos pueda tener sea un elemento, ¿no?, de discursivo, ¿no?, si es un histórico y demás, pero eran, recuerdo, en series familiares, o sea, era como muy gratuita la presencia del tabaco. Claro, sigue siéndolo a día de hoy. Esta semana colgaba un post súper interesante a alguien que hace tratamiento del tabaquismo también, el que decía, era muy orientado además a la población adolescente, en la que decía, fumar debe de molar, porque toda la gente que a mí me mola fuma, y ponía claros ejemplos de series muy conocidas por todos y además iba dando una secuencia con la foto incluida en la que
Claro, es complejo luchar contra esta industria que además es muy poderosa, utiliza muy bien el marketing. Sin duda. Y es Goliat contra... es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Afortunadamente han quedado ya muy atrás aquellos tiempos en los que era habitual ver anuncios de tabaco en las revistas, que incluso patrocinase equipos deportivos. Eso afortunadamente está lejos, pero antes me poníais en bandeja, lo hacía José Manuel, pues la última pregunta que os quiero lanzar, que al final es una reflexión, y es porque la Asociación Española contra el Cáncer propone que 2030, que está cerquita realmente, sea el año que marque la primera generación libre de tabaco. Y yo quería preguntaros si sois optimistas. José, por favor, No, ya que ya nos pusiste la gustaría. pregunta en bandeja. Firmamos ahora mismo y sería nuestra mayor felicidad. Es decir, quedarnos sin trabajo en el tabaquismo creemos que sería nuestro gran éxito, ¿no? El que disminuyesen nuestros clientes. No va a ser así, probablemente, por desgracia, no va a ser así. Ojalá, si no es en el 2030, sea un poco más adelante. Lo decía también al principio, las tabacaleras tienen un gran negocio. Todas han comprado pues todos estos nuevos dispositivos. De hecho, Marlboro deja de fabricar Marlboro, la propia Philip Morris ya no fabrica Marlboro porque ha comprado toda esta... ¿Por qué? Porque ven que es el mercado que pueden tener. Claro. Por lo tanto, lo que están es intentando Donde hay crear el negocio. otro mercado adictivo, otro negocio para seguir obteniendo sus beneficios. Y tienen los famosos lobbies de influencia política con grandes cantidades de millones que compran intereses, que compran deseos y opiniones políticas, por ejemplo. Entonces, ojalá se cumpla la Asociación Española contra el Cáncer. Yo firmaría como donde hay que firmar, pero me temo que va a ser muy complicado el conseguir esto. Ya estaría yo encantado si en el año 2040 pues estaríamos todos libres del humo del tabaco. Yo creo Raquel. que si conseguimos seguir dando pasitos pequeños, vamos bien. Que a pasitos pequeños también se llega lejos. Entonces, pero sí, suena utopía de momento. Pues de momento vosotros lo que seguís es trabajando con esos pacientes, logrando que dejen de fumar, que es un trabajo arduo, pero seguro que sea también muy satisfactorio. Os tengo que agradecer, Raquel García, enfermera, José Manuel Iglesias, médicos, responsables de esa unidad especializada en tabaquismo del área sanitaria cuarta de Oviedo, en Asturias, por habernos acompañado esta tarde, por habernos ilustrado sobre todas esas estrategias para dejar de fumar y sobre todo también por haber analizado los escenarios, los contextos en los que socialmente abordamos el consumo de tabaco. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Lo mismo digo, Patricia, gracias por ofrecernos esta ventana para poder digamos, hacer más visible también nuestro trabajo día a día y sobre todo, pues eso, animar a toda la gente a que haga ese pequeño impulso de dejar de fumar, que yo siempre digo lo mismo, yes we can, ¿no? Sí que nosotros podemos y los fumadores también Claro pueden. Que sí. Gracias. Pues gracias de verdad a ti, Patricia. Ha sido un placer y siempre voy acompañada de mi pareja, que está aquí arriba, señalo bien, y estar contigo. Un equipo perfecto. Nos ha encantado estar aquí contigo. Muchas gracias.